instancia nos enfocaremos en algunas consideraciones relativas a la práctica del concepto de comunidad internacional. Hemos visto que la comunidad internacional no es un sujeto de derecho internacional, sino que más bien alude a un conjunto de sujetos de derecho internacional, esto es, al conjunto de estados, de instituciones o de organizaciones y de individuos que operan en el plano de la realidad internacional y que comparten ciertos valores, instituciones, normas en común, en definitiva, el derecho internacional como sujetos de este ordenamiento. Pero ¿cómo funciona en la práctica la comunidad internacional? Es decir, cuando decimos que la comunidad internacional está a favor de una determinada cuestión o que se opone a una determinada situación o conflicto, ¿qué es lo que ocurre en realidad? ¿De qué manera se puede decir que la comunidad internacional opera en el plano de la realidad internacional? Pues bien, en general, se suele identificar la actuación de una de las organizaciones universales más importantes con la que corresponde a la comunidad internacional, esto es, la Organización de Naciones Unidas. Precisamente por el hecho de tratarse de la organización más relevante en el plano político, que reúne a la totalidad de los estados, es decir, 193 estados del mundo, prácticamente todos los que existen actualmente, su actuación es identificada con aquella que corresponde a la comunidad internacional. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas tampoco es la comunidad internacional de manera directa, sino que opera a través de diferentes órganos. ¿Cómo resuelven o cómo toman las decisiones estos órganos como para representar verdaderamente a la comunidad internacional? Bueno, en la práctica se presentan diferentes situaciones. En este sentido, podemos hacer referencia a dos órganos importantes, la Asamblea General por un lado y el Consejo de Seguridad por otro. La Asamblea General tiene la ventaja de que adopta decisiones en un marco deliberativo en donde todos los estados se encuentran representados y en donde cada estado tiene un voto, es decir, es una toma de decisiones bastante democrática. El problema es que sus decisiones no son vinculantes en general, esto es, se pronuncia a través de recomendaciones que carecen de fuerza vinculante o obligatoria para los sujetos de derecho internacional de manera directa. Esta situación no se presenta en el caso del Consejo de Seguridad, que es un órgano de alguna manera de naturaleza ejecutiva, que tiene reconocidas atribuciones generales y que puede tomar resoluciones que sí son obligatorias para los estados. El problema es que no representa a la totalidad de los estados en cuanto que se encuentra conformado solo por un número reducido de ellos. Por lo tanto, sus resoluciones efectivamente no pueden ser consideradas como aquellas que son adoptadas por la comunidad internacional como un todo. Estas divergencias y dificultades para la adopción de toma de decisiones se ve reflejada en los diferentes casos o conflictos internacionales en los que precisamente el Consejo de Seguridad debe decidir. Tal es el caso, por ejemplo, y para solo mencionar dos situaciones más o menos contemporáneas, el caso de Afganistán y el caso de Siria. En el caso de Afganistán, de alguna manera las respuestas fueron bastante eficaces, efectivas y temporalmente adecuadas, en cuanto que fue el Consejo de Seguridad el que tomó las medidas relativas, ¿no es cierto?, a la seguridad y a la restauración del orden con posterioridad a la operación liderada por los Estados Unidos, luego de haber finalizado, ¿no es cierto?, la primera etapa del conflicto. No así en el caso de Siria. Efectivamente, en el caso de Siria, aún hoy en día no se han adoptado medidas eficaces para lograr un cese al fuego y una finalización del conflicto, en cuanto que los estados han ejercido el derecho de veto en ese marco y han impedido, por lo tanto, la adopción de resoluciones. Por lo tanto, es por lo menos cuestionable el accionar en este sentido del Consejo de Seguridad y nos podemos preguntar si realmente representa o no a la comunidad internacional. Nos encontramos en este momento en condiciones de realizar la actividad práctica correspondiente a estos conceptos. Durante el intervalo pudieron realizar la actividad correspondiente a estos conceptos que implicaban la resolución de una actividad de controversia estructurada. En la pantalla podrán ver la resolución correspondiente a la primera de las filas que permite distinguir entre las características del derecho internacional público y las fuentes del derecho internacional público. Espero que tengas éxito y resuelvas satisfactoriamente el resto de las filas.
Ahora nos vamos a enfocar en las diferentes etapas que se verifican en el marco de la celebración de un tratado internacional. Como sabemos, el tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones internacionales. En el siguiente video vamos a ver precisamente cuáles son las etapas de dicha celebración y también vamos a reflexionar respecto a los tipos de tratado que pueden existir en este marco. Las Naciones Unidas aprobaron el viernes un tratado para prohibir las armas nucleares, pero la oposición de las potencias nucleares dio al texto un carácter principalmente simbólico. El acuerdo prevé la prohibición total del desarrollo, almacenamiento y amenaza del uso de armas nucleares. This is a historic moment for the international community. Esto es histórico para la comunidad internacional. Es el primer tratado nuclear multilateral alcanzado en más de 20 años. Disarmament treaty to be concluded in more than 20 years. El tratado fue avalado con 122 votos a favor, 1 en contra de los Países Bajos y 1 abstención. Estará abierto a ratificación a partir del 20 de septiembre y entrará en vigor con la firma de 50 países. Sin embargo, ninguna de las 9 naciones que posee armas nucleares participó en las negociaciones ni en la votación. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel calificaron el tratado de poco realista, estimando que no tendrá ningún impacto en la reducción del arsenal mundial. En el video pudimos ver a la primera gran etapa correspondiente a la celebración de un tratado, esto es, a lo relativo a la conformación del texto. Específicamente vimos que 122 estados negociaron en el marco de Naciones Unidas un texto, el cual fue adoptado y autenticado en ese marco y ahora se encuentra en una segunda etapa en donde los estados deben manifestar su consentimiento. Es decir, todavía no se han generado obligaciones internacionales, sino que es necesario que los estados, a través de la firma y ratificación del tratado, consientan en obligarse a través del mismo. En sí, en cuanto a los tipos de tratados, este tratado es un tratado multilateral en el cual han participado una multiplicidad de estados. Es además un tratado abierto en cuanto que permite la incorporación como partes a estados que no hayan participado en el proceso de negociación. Es además un tratado celebrado en debida y buena forma en cuanto que se han respetado las diferentes instancias y pasos que conforman, como decíamos, las etapas de celebración de un tratado, y es además un tratado normativo en cuanto que impone obligaciones similares para todos los estados. Tengamos en cuenta en este sentido y respecto a la posibilidad de establecer normas obligatorias para el resto de los estados que no han participado en su negociación, que al no haber sido suscripto o al no haber sido negociado y luego ratificado por los estados que serían los principales destinatarios de las normas en cuanto que son los estados que tienen realmente armamento nuclear, es posible que el mismo carezca de una eficacia o de la posibilidad real de producir una modificación de las pautas de comportamiento a nivel internacional, y esta es otra característica que afecta a los tratados multilaterales, ¿no? Pero de todas maneras, sin duda, un tratado de estas características y naturaleza puede generar las bases para desarrollar luego principios o normas de jus cogens que resulten obligatorias para todos los estados si es que se logra el acuerdo, por supuesto, del resto de los integrantes o miembros de la comunidad internacional. Ahora nos encontramos en condiciones, por lo tanto, de pasar a realizar la actividad práctica correspondiente a estos conceptos. Durante el intervalo han realizado una actividad en la que se propuso, a partir de los conocimientos que adquirieron respecto a los tratados internacionales, armar una interrogación didáctica. En la pantalla podrán identificar un concepto ya resuelto con la definición y las características correspondientes. Espero que puedan identificar exitosamente el resto de los conceptos.
Vamos a reflexionar ahora acerca de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, específicamente con relación a nuestro ordenamiento jurídico. Como sabemos, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se le otorga rango constitucional a ciertos tratados o convenciones de derechos humanos, entre los cuales se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de esa convención, precisamente, se le otorga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la competencia para juzgar y resolver todos los casos que se le presenten relativos precisamente a la aplicación de dicha convención. Ahora, ¿qué sucede cuando existen interpretaciones divergentes entre un órgano de derecho interno, es decir, un órgano judicial doméstico, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la interpretación que debe primar o cómo se resuelve esta disputa? En sí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido fallando sistemáticamente a través de diferentes sentencias, tales como los casos Expósitos y Mohamed, solo para mencionar algunos, de una manera bastante uniforme, reconociendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su rol precisamente de intérprete máximo relativo a la Convención y, por lo tanto, reconociéndole a sus sentencias una autoridad que se impone incluso respecto a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, el 14 de febrero del 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite una resolución en donde pone en duda las resoluciones o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse en este sentido y señalar que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias del máximo tribunal, esto es, de la Corte Suprema. Esta situación se presenta a raíz de un caso, Fontevecchia y otros, contra el Estado argentino, en donde la Corte Suprema había condenado a unos periodistas en el año 2001, considerando que habían realizado una serie de publicaciones que eran contrarias a derecho. Específicamente, el caso es llevado con posterioridad a las instancias internacionales por estos periodistas, hasta llegar en el año 2011 a una sentencia por parte de la Corte Interamericana en la que la misma ordena a anular el fallo en el cual habían sido condenados los periodistas, precisamente por considerar que ese fallo era violatorio del derecho de libertad de expresión que había sido consagrado por la Convención de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, la Convención Americana o Pacto de San José. La Corte Suprema, precisamente en el 2017, lo que hace es negarse a producir una anulación de este fallo, basándose en dos fundamentos esenciales. En primer lugar, que el texto de la Convención específicamente no le atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales. Y el segundo fundamento es que revocar su propia sentencia en realidad lo que haría sería negar el carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo así por un tribunal internacional en clara violación al establecido en los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional. Sin duda, esto implica un cambio de la Corte Suprema e introduce cierta incertidumbre respecto a la suerte del sistema interamericano y a la relación, por lo tanto, entre el derecho interno y el derecho internacional. Por lo tanto, esta resolución ha sido duramente criticada por la doctrina en general internacionalista, sobre todo porque se considera que está basada en una interpretación del texto de la Convención que no es la que se ha venido sosteniendo hasta entonces, y además no se está erigiendo en este sentido la Corte Interamericana como una cuarta instancia, sino simplemente se le está reconociendo la facultad de ser la última intérprete o la intérprete definitiva relativa a los derechos de la Convención. De todas maneras, y como para morigerar la situación, luego, con posterioridad, en diciembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un pedido de la misma Corte Interamericana, realizó una anotación en la publicación de la sentencia, en la cual se considera entonces que, si bien no se puede dar cumplimiento a la sentencia de una manera directa a través de una anulación de una sentencia firme, sí por lo menos se deja sentado de que esa sentencia en cuestión resulta contraria a lo establecido por la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica en este caso. Vamos por eso ahora, con estos conocimientos, a realizar la actividad práctica correspondiente. Durante el intervalo se realizó una actividad que consistía en la elaboración de un organizador de información en torno a conceptos centrales de la subjetividad internacional.
Específicamente en la pantalla podrán ver la resolución correspondiente al primer concepto, esto es, de sujeto internacional, en donde se distinguen en el organizador, por un lado la definición y por otro lado la importancia del mismo de acuerdo a la doctrina relevante. Nos enfocaremos ahora en ver cómo funciona en la práctica la personalidad jurídica atribuida a ciertos sujetos de derecho internacional en torno al concepto de beligerancia. Como sabemos, en situaciones de beligerancia se le reconoce a grupos armados, a movimientos de liberación nacional y a las comunidades beligerantes un grado de personalidad que permite la adquisición de obligaciones y derechos en el plano internacional por el tiempo que dura el reconocimiento de esta situación de beligerancia. Vamos a ver el siguiente video en donde precisamente se discute el otorgamiento de un reconocimiento de personalidad jurídica a una organización insurgente como las FARC y el ELN en el marco del conflicto colombiano. Ante la pérdida de apoyo político y diplomático en el exterior, las FARC parecen estar obsesionadas por recuperar el estatus de beligerancia. Implica que se reconoce a un grupo armado el derecho a hacer la guerra, la legitimidad de su causa. Se le reconoce un control territorial, se reconoce que es un Estado en formación dentro de un Estado, dentro del territorio de un Estado ya constituido, y eso le da la posibilidad de tener relaciones diplomáticas con otros países, relaciones comerciales, recibir ayuda abierta en términos financieros, en términos militares. Desde que Hugo Chávez sorprendió al mundo con esa petición, le pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. Diferentes analistas coinciden en afirmar que con estas palabras el mandatario venezolano mostró los verdaderos intereses que se escondían tras la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. La factura de cobro por la liberación unilateral de Clara y Consuelo fue la solicitud del estatus de beligerancia por parte del presidente Chávez para las FARC. Quien lo reconoce es un tercer estado o terceros estados. Reconocerían, digamos, que las FARC es una especie de estado en formación, que por lo tanto tiene un dominio territorial, un mando unificado, cumple las normas del derecho internacional humanitario. Ninguna de esas cosas las cumple las FARC. Como pudimos ver en el video, el entonces presidente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, solicita a la comunidad internacional el reconocimiento de beligerancia respecto a un grupo armado de otro estado, que es el Estado colombiano. Se refuerzan las características que se supone que garantizan el otorgamiento de esta condición, esto es, la posesión por parte de ese grupo de una porción del territorio de manera efectiva, la existencia de elementos de un gobierno regular y a su vez la existencia de tropas regulares que tengan una disciplina militar, a los cuales adicionamos el cumplimiento del derecho humanitario, es decir, el sometimiento de esas tropas al cumplimiento de las normas pautadas para el ejercicio de la fuerza. En sí, la discusión que se genera en torno a este pedido de reconocimiento es que básicamente las FARC y el ELN, de acuerdo a la doctrina y a los analistas sobre todo del Estado colombiano, no cumplían con las condiciones exigidas para el reconocimiento de beligerancia. Y por el contrario, se trataba de un intento por parte del presidente Hugo Chávez de mejorar las condiciones políticas de negociación por parte de este grupo armado. Cabe aclarar que con relación a la FARC, en el año 2016 ya se firmó un acuerdo final de paz que precisamente es cuestionado en cuanto al carácter jurídico internacional del mismo, precisamente por estas discusiones en torno a la subjetividad internacional que se le atribuye a este grupo armado. A partir de todos estos conceptos que hemos adquirido, ahora se encuentran en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.